Durante el año 2016, el autor y criptozoólogo Chad Arment publicó un informe en el que documenta un testimonio muy relevante, un avistamiento muy particular, en el que están involucradas un par de extrañas criaturas, provistas de una serie de características casi sin precedentes en el mundo de la criptozoología. Los hechos ocurrieron en un área remota y de espesa vegetación, en el norte de Honduras, ubicado en el corazón de Centroamérica. Hacía años, el autor y un compañero asistieron a una conferencia anual y terminaron escuchando una historia de tercera mano que hablaba de una pareja de extrañas criaturas cuadrúpedas por parte de una persona que efectuaba tareas misioneras en Centroamérica. Según el autor, si bien la persona que les contó la historia estaba entusiasmada, no quiso revelar detalles importantes. Esto no es raro, porque quienes presencian avistamientos de criaturas extrañas a veces creen que deben protegerlas, evitando revelar su ubicación u otros datos. Habían pasado varios años, pero finalmente un compañero suyo había logrado obtener los datos de contacto de la testigo presencial. Esta mujer en aquel momento formaba parte de un equipo de misioneros en un extremo del mundo y accedió a contarles en detalle su avistamiento. Este avistamiento tuvo lugar en un área de pastizales a orillas de un río en la montaña a unos 1500 metros de altitud, en el departamento de Cortés, Honduras. Ocurrió aproximadamente en 2001, al final de la temporada de lluvias, tal vez en septiembre, porque el pastizal estaba muy crecido. Fue entre la mañana y el mediodía. La propiedad de unas 32 hectáreas cerca del pueblo de San Isidro pertenece a una organización misionera y se utiliza como centro de formación. El acceso por el río es la forma más fácil de acceder a la propiedad, pero existe una carretera de tierra que conecta con la ciudad más grande, Santa Cruz de Yojoa. El río atraviesa la propiedad. Hay unas 16 hectáreas de pastizales despejados en un lado y selva en el otro. En el área hay varios pueblos, a unos 6 kilómetros de distancia, con muchas plantaciones de piña, granjas ganaderas y cafetales. La testigo estaba en un tractor con un cortacésped, cortando un pastizal de casi 1 metro de altura. Primero vio un solo animal y lo observó durante unos 15 minutos mientras cortaba la vegetación. Se fue, pero luego regresó y vio 2 animales juntos. Los animales no habían mostrado ningún interés por ella ni por la máquina durante unos 10 minutos, hasta que luego se acercó a unos metros con la pala frontal del tractor para hacerlos mover a otra área. Incluso entonces, se movían lentamente, pero con movimientos bruscos, sin ninguna prisa. Nunca mostraron miedo ni alerta, simplemente se movieron. Estos animales eran cuadrúpedos, de la altura de un pony Shetland, aproximadamente 1,20 m. El torso era cilíndrico, aunque profundo en los laterales y estrecho de frente, por lo que no tenían un aspecto abultado. La longitud aproximada del cuerpo desde detrás de la cabeza hasta el comienzo de la cola era de casi 1 metro en el animal más grande y de 75 centímetros en el más pequeño. La testigo estimaba que el peso oscilaba entre 200 y 270 kilos. La cola no era una extensión, sino una continuación natural del cuerpo. Por debajo, seguía la línea del vientre. La cola estaba a unos 25 centímetros del suelo, la cual arrastró por el suelo unos 90 centímetros. Terminaba en punta, sin espinas ni crestas, y se movía al ritmo del animal. Tenían patas tan robustas que no podría rodearlas con las manos, y les calculó medio metro de circunferencia. Parecían cortas en comparación con el resto del cuerpo. Las articulaciones no eran visibles, excepto los tarsos de las patas traseras. Según la testigo, podían sentarse como un perro y levantarse fácilmente de esa posición. Las patas tenían dedos, con garras largas como las de un caimán. La cabeza era muy aplanada, con un hocico pequeño. No notó fosas nasales, dientes ni lengua. Ninguno de estos animales intentó alimentarse de hierba en su presencia. La cabeza estaba rodeada por una cresta que iba de una mandíbula a la otra, sin estrecharse, y con protuberancias parecidas a espinas, igualmente espaciadas. A la base de la cresta le estimó un grosor de 8 centímetros antes de elevarse en las puntas. La cresta parecía rígida y sin poder moverse, permaneciendo erguida. No vio orejas ni orificios auditivos. De hecho, se preguntó si oían bien, porque el tractor con la cortadora era muy ruidoso. El rostro de estas criaturas, sin embargo,
no tenía cuernos ni espinas. Los ojos estaban cerca de los extremos de la boca ancha y no tenían cuello visible. Cuando se giraban, lo hacían con los antebrazos y no con la cabeza. No emitían sonidos. El color general era gris, como el de un elefante o un rinoceronte, sin ninguna marca. No obstante, uno de los animales tenía el cuello y el pecho de un color parecido al hermoso plumaje de un faisán. El cuello del otro individuo era tan brillante como el cromo, pero pensaba que tal vez se debía a que habían emergido del río, que estaba a pocos metros. La textura de la piel parecía gruesa, como la de un hipopótamo, aunque no al punto de estar acorazada como un armadillo. Los animales habían llegado aparentemente desde el río. Estos ríos son poco profundos y estrechos, excepto durante la temporada de lluvias, aunque incluso entonces no son demasiado anchos. Luego de alejarlos con el tractor, la testigo se fue. Al regresar más tarde, los animales ya no estaban, y ella cree que debieron haber regresado por el río, porque de haber salido por otro lugar los habría visto. 2 personas más en la propiedad habían visto los animales. Un hombre, 6 meses después, vio a la pareja de animales cruzar la carretera hacia Santa Cruz de Yojoa, que estaba rodeada de pastizales. Todos habían coincidido en las similitudes. Por otra parte, los pobladores parecían no entender de qué estaban hablando cuando se describía a estos animales. La testigo comentó que apenas sabía español y no conocía ninguna lengua local. No se han registrado más avistamientos desde entonces. El coordinador actual de la misión llevaba varios años ahí sin ningún nuevo avistamiento. La testigo no supo efectuar su propio boceto de lo que vio, por lo que el autor encargó a través de un concurso que algunos artistas ilustren a estas criaturas según los detalles aportados. Luego se eligió las imágenes que mejor las representaban. La apariencia y los rasgos de estas criaturas no se comparan con ninguna especie animal conocida y existente, al menos de las especies que pertenecen a la fauna hondureña. Algunas características mencionadas, como la ausencia de orejas, una boca ancha y la presencia de una cola aparentemente larga, sugiere como opciones a un animal relativo a un anfibio, un reptil o una clase incierta de mamífero adaptado a una vida acuática. El autor sugiere por su parte que estos animales avistados comparten muchas características con los dinosaurios ceratopsios. Resulta interesante que la presencia de garras sea una característica de ciertos ceratopsios, como el Montanoceratops. Sin embargo, existen otros rasgos que no coinciden directamente con los fósiles de ceratopsios conocidos. Si estas discrepancias se deben a errores de observación por parte de la testigo o a la falta de diversidad en los fósiles conservados, es imposible de determinar hasta que se disponga de más evidencias. Además de dinosaurios, otra clase de animales prehistóricos que físicamente pueden asemejarse a las criaturas avistadas son integrantes de un grupo conocido como terápsidos, que son descritos casi como una extraña combinación de mamífero y reptil. Algunas especies de este grupo eran criaturas compactas, de gran robustez y de colas cortas y gruesas, como pueden ser el Placerias y el Moschops. El autor también manifiesta que animales misteriosos parecidos a dinosaurios ceratopsios son poco frecuentes en la literatura criptozoológica, excepto en algunos reportes de África Central. Hasta el momento no se habían encontrado avistamientos como estos en Centroamérica. Esta aseveración hace referencia a unos animales grandes y desconocidos reportados en selvas tropicales de África Central, especialmente en República del Congo, República Centroafricana y Camerún. Uno de estos animales es conocido como Ngubu y se lo describe como un animal anfibio del tamaño de un hipopótamo, que posee entre 3 y 6 cuernos o protuberancias puntiagudas sobre la cabeza o alrededor del cuello. La pareja de extrañas criaturas hondureñas descritas en este avistamiento se asemejan de alguna manera a la apariencia reportada en este animal africano, aunque son mucho más pequeñas. El entorno selvático y el hecho de haber sido encontradas en las cercanías de un río también son características comúnmente asociadas a los hábitos documentados del Ngubu. Una idea plantea que esta pareja de criaturas tan extrañas, de haberse tratado de un avistamiento auténtico, podrían haber sido parte de una misteriosa especie semiacuática que habitaba en los ríos locales y que por algún motivo en particular se dejaba ver en ocasiones deambulando en tierra firme.
La descripción provista de estas criaturas puede sugerir una segunda teoría con respecto a sus hábitos, partiendo de la singular apariencia de estas. A pesar del tamaño reducido de sus cuerpos, es evidente que la testigo intentó describir a unos animales con una robustez excepcional, no solo por el grosor de las extremidades, sino por el desmesurado peso que les había calculado, de al menos 200 kilos. Esta robustez suele ser frecuente en especies que poseen un estilo de vida subterráneo y es necesaria para excavar túneles con eficiencia y rapidez. Algunos ejemplos de animales con estas mismas características y hábitos incluyen al cerdo hormiguero de África y al wombat de Australia. Estos hábitos subterráneos podrían mantener perfectamente oculta a la extraña pareja de criaturas avistadas, tal vez emergiendo a la superficie en muy raras ocasiones, como en la temporada de lluvias. La testigo está segura de que no se trató de una confusión con alguna especie conocida como un tapir. Consideró haber avistado de hecho a un animal semejante a un dinosaurio ceratopsio, comparándolo con los que aparecen en dibujos y juguetes. Más allá de esta experiencia, no parecía tener ningún interés especial por los dinosaurios, ni tampoco le preocupaba demostrar que vio lo que afirma haber visto. De acuerdo con el informe, habían tenido que buscar específicamente a la testigo presencial y no tenía ningún motivo para exagerar lo que vio, siendo necesario mantener varias conversaciones para obtener detalles importantes. El autor cree que estas misteriosas criaturas de Honduras merecen una investigación más exhaustiva, pero debido a una accesibilidad compleja, tanto geográfica como socialmente, esta idea puede verse eventualmente interrumpida. En consecuencia, este impedimento conlleva la ventaja de que a su vez permitirá la preservación exitosa y prolongada en el tiempo de estas criaturas tan particulares.